¿Qué es la fibra de carbono? La fibra de carbono se presenta como una tela brillante de color marrón, consta de una trama de fibras de unos 2 milímetros de anchura. Cada fibra es un conjunto de hilos muy finos, tiene dureza elevada, es térmicamente estable, es flexible, la relación entre la resistencia a la tracción y su peso es muy alta y conduce la corriente eléctrica. Aquí vemos que un intervalo de unos 4 centímetros corresponde a una resistencia de unos 10 ohm. Se usa para hacer laminados con resinas epoxi, utilizados para objetos tan varios como esquís, cuadros de bicicleta, cascos para motoristas, entre otros muchos. Entre la estructura del grafito y la del diamante encontramos la estructura de la fibra de carbono. Esta fibra tiene una resistencia a la tracción y estiramiento superior al acero. Hemos colgado una pesada bola de unas fibras de fibra de carbono que aguanta perfectamente el peso. Para ver qué peso hemos colgado, hemos colocado una balanza debajo y tenemos un peso del orden de unos 14 o 15 kilos aproximadamente. Aunque la resistencia a la tracción es muy elevada, sin embargo, cuando se deforma la red, por ejemplo, haciendo un nudo, se rompe fácilmente. Como la fibra de carbono es conductora de la corriente eléctrica, podemos realizar un simple montaje para medir el valor de la resistencia. Tenemos un sensor de voltaje y un sensor de intensidad para una longitud de fibra de carbono de 50 centímetros. Tenemos una fuente de alimentación de voltaje variable y variando el voltaje podemos ver, por ejemplo, que para unos 8 voltios la intensidad es de 0,1 amperios. Si doblamos el voltaje a unos 16 voltios, la intensidad es de 0,2 amperios prácticamente. Si aumentamos el voltaje, la intensidad también va aumentando. Para este tramo, la resistencia sería de unos 80 ohmios para una longitud de 0,5 metros. El ordenador nos podrá realizar directamente una gráfica de voltaje en función de intensidad. Entre la estructura del grafito y del diamante está la fibra de carbono. Ambos son combustibles. Sin embargo, la temperatura de ignición es muy alta. Acercamos la fibra de carbono a la llama del Bunsen y vemos cómo solamente se pone incandescente, pero apenas hay cambios de combustión. Parece que algunas fibras se rompen, pero aunque continuamos estirando, de momento la fibra de carbono no llega a arder. ¿Qué es el Kevlar? El Kevlar se presenta como una tela brillante de color amarillo. Consta de una trama de fibras de unos 2 milímetros de anchura. Cada fibra es un conjunto de hilos muy finos. Se conoce como superfibra al reunir la resistencia térmica del amianto y la rigidez del vidrio. Por estas cualidades, el Kevlar sustituye al acero en la carcasa de los neumáticos, sirve para hacer chalecos antibalas y laminados con resinas de elevada resistencia. Su estructura es la de una poliamida aromática. ¿Qué son los cristales líquidos? En un líquido las moléculas están desordenadas al azar, mientras que en un cristal hay un elevado grado de orden. Esto puede hacer pensar en una contradicción al hablar de cristal líquido.
A pesar de todo, hay un elevado número de sustancias formadas por moléculas de forma lineal que tienen un estado físico llamado mesofase, que se encuentra entre el sólido y el líquido. Aunque los primeros cristales líquidos de uso práctico no se usaron hasta 1970, sus propiedades ya eran conocidas desde el siglo XIX. Curiosamente, a partir del colesterol, que tiene un grupo alcohol, se puede convertir en un éster mediante el ácido benzoico, y esta fue la primera molécula que respondía a un campo eléctrico. Si examinamos una pantalla de un televisor de los que contienen cristales líquidos o de un ordenador, vemos que contiene, entre otras cosas, dos láminas polarizadoras cruzadas, de tal manera que hay extinción de luz. Entre las láminas hay las moléculas de cristal líquido. Estas se pueden orientar y responder a la acción de un campo eléctrico. Este simple modelo de aquí representaría moléculas de cristal líquido que ahora las tendríamos orientadas verticalmente. Si las colocamos tal como están en las pantallas de los aparatos que contienen cristales líquidos, de momento vemos que no se transmite luz. Pero si aplicamos un campo eléctrico, las moléculas se orientan y dejan pasar la luz. La orientación se consigue porque hay electrodos junto a las láminas polarizadoras. Lo que tenemos aquí sería un modelo de un subpíxel de una pantalla de cristales líquidos. Cuando cesa la acción del campo eléctrico, las moléculas pierden la orientación primitiva y tenemos, por tanto, una zona sin luz. El grafito de un lápiz es un buen conductor eléctrico. Incluso si depositamos una fina capa en una hoja de papel, y aunque no lo parece, se han depositado miles de capas de grafito en este trazo. Y mediante un ohmmetro comprobamos su conductividad. Podemos conseguir un grosor menor de capas simplemente pegando un trozo de cinta adhesiva y retirándola después. Mediante este proceso llegaríamos a conseguir un grosor cada vez menor de capas hasta llegar al grafeno, una única capa de átomos de carbono. Sorprendentemente, el hollín formado de la combustión de combustibles fósiles derivados del petróleo, como la parafina, está formado por nanopartículas de carbón en un 60%. Las partículas tienen un tamaño entre 1 y 100 nanómetros. Estas propiedades hacen apta una superficie recubierta de hollín como una superficie perfectamente repelente del agua y de comportamiento superhidrofóbico.
Nanopartículas de plata y de oro. El nombre de nanopartículas es por su tamaño del orden de los nanómetros. Si una solución diluida de iones plata se hace reaccionar con un agente reductor, se forman partículas de plata metálica. En este experimento, para obtener nanopartículas de plata, utilizamos solución de almidón, 2,5 miligramos por litro, solución de nitrato de plata de concentración del orden de 3 por 10 a la menos 4 molar, solución de ácido cítrico de concentración 2 por 10 a la menos 3 molar y solución de D-glucosa de concentración 5 por 10 a la menos 3 molar. Los reactivos los mezclamos y calentamos durante unos 10 minutos mediante una placa calefactora, de manera que haya una reducción de los iones plata a plata metálica. Pasado este tiempo, enfriamos la solución y obtenemos una dispersión coloidal de nanopartículas de átomos de plata que podemos reconocer mediante efecto Tyndall al pasar un haz de un láser a través. El color de las nanopartículas viene condicionado por su concentración. De la misma manera, se pueden obtener nanopartículas de oro mediante una reducción de una solución de cloruro de oro. La solución de cloruro de oro se fabrica mediante reacción de una hoja tipo pan de oro con agua regia, una mezcla de 3 partes de ácido clorhídrico con una parte de ácido nítrico. Aquí obtenemos una solución formada por un complejo de cloruro de oro. La reducción de los iones oro 3 a partículas de oro se consigue con las teoflavinas presentes en la hoja del té. Un pequeño volumen de la solución de cloruro de oro y unas gotas de un té negro preparado consiguen la reducción de los iones oro 3 a nanopartículas de oro. El color depende de la concentración. Si usamos una baja concentración, obtenemos nanopartículas de oro que dan un color ligeramente verde. Si usamos una concentración más alta, obtenemos nanopartículas de oro de un color más anaranjado. Incluso podríamos obtener una solución con nanopartículas de oro de un color azulado. Todos ellos presentan el mismo efecto Tyndall con una luz láser.